La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Pamela Troya, ella es activista LGBTI. Pamela, qué gusto, buenas tardes. Gisela, muchísimas gracias, buenas tardes, un gran abrazo y también a todas las personas que nos están escuchando en tu gran programa. Gracias. Pamela, la Municipalidad de Guayaquil firmó un convenio con una organización del colectivo LGBTI. El alcalde dijo, referente al acuerdo que hemos logrado, es simple, sencillo, sin ningún tipo de querer meterle morbo ni nada por el estilo, y esto no es solo para la agrupación que representa a Diané, se refiere a Diané Rodríguez, que es de la agrupación Silueta, que es justamente la que firmó el convenio, y dijo, si no es para todas, las agrupaciones van a hacer campaña para que prime el orden en el desfile, buscar que menores de edad no vayan al desfile, la única forma de que estén es que vayan con sus padres de familia y ellos validen su presencia. No desmanes, no desnudos, ni burlas a ningún tipo de religión, ni nada por el estilo, dijo el alcalde. Pamela, ¿cómo ven los representantes, los otros representantes de la comunidad LGBTI, este acuerdo celebrado entre Álvarez y Rodríguez? Querida Gisela, qué bueno que haces esta diferenciación, porque lamentablemente algunos medios de comunicación recogieron esta noticia el día de ayer como que el alcalde Aquiles Álvarez está firmando con el colectivo LGBTIQ+, cuando nadie, ni siquiera yo, que tú sabes que he estado tantos años al frente del tema del matrimonio igualitario, jamás me ha rogado decirme siquiera representante de la población LGBTIQ+, porque nadie es representante de la comunidad, todos tenemos, bueno, nuestra diversidad, etcétera. Entonces, lamentablemente lo que ha sucedido creo que pasa por algunos errores y algunos malos entendidos. Lamentablemente Dayan Rodríguez, que no lo he dicho ahora, lo he dicho desde siempre, siempre fue una caja de resonancia del correísmo, ella es militante abierta de la Organización Política de la Revolución Ciudadana, que es la misma organización a la que pertenece Aquiles. Ella de manera unilateral solicitó permiso a la alcaldía para generar no necesitan un permiso. Esta marcha. No se necesita un permiso, y quiero aclarar esto. El manifestarse y ocupar el espacio público es un derecho constitucional. Lo que se hace es informar a la autoridad que se va a realizar esto, porque evidentemente hay que coordinar con la policía, instituciones para el tema de la dirección del tráfico, justamente la policía, para evitar, digamos, cualquier desmán, no de nosotros, sino de gente LGBT-fóbica que puede estar en la marcha, temas de salud por si a alguien le pasa algo, etcétera. Esto pasa en las ciudades, pasa en Quito, por ejemplo, que Quito es la Secretaría de Inclusión Social la que genera todos estos avisos para acompañar a la marcha de Quito. Entonces, claro, lamentablemente aquí se ha tergiversado el tema de solicitar acompañamiento con solicitar permiso. Mal hizo Dayan en solicitar este permiso, porque da justamente a una respuesta de negativa y para literalmente que nos manden al parque. Desde ahí empezó todo mal, porque primero ella se arrogó un tema de que, claro, una cosa es que ella con sus organizaciones fantasmas quiera aparecer y quiera estar en la marcha, y otra cosa es que toda la gente, como hemos ido, porque aunque yo soy de Quito, he ido varias veces durante varios años al orgullo LGBTIQ+ de Guayaquil, y claro, una cosa es que vayan algunas organizaciones y estén ahí con sus, digamos, con sus carros, etcétera, y otra cosa es la gran cantidad de gente que siempre hemos acompañado de manera independiente aquellas marchas. Y nunca ha habido, Gisela querida, jamás un tema de desmanes, jamás un tema de violencia. O sea, de hecho no es la primera vez que se va a dar esta marcha lleva dándose años en Guayaquil. Entonces me sorprende muchísimo que un alcalde que se supone que representa a un movimiento que dice ser progresista y de izquierda, justamente sea el que está generando todo este tema. Y hay una cosa aquí que es muy importante, él dice no burlas. Lamentablemente la posición del alcalde ha generado una exacerbación de la LGBTI-fobia, de lamentablemente un sector de la población que todavía nos mira como enfermos, como pecadores, como depravados. Hay unas alusiones terribles en redes sociales. Mi querida Gisela, de felicitaciones alcalde a estos anormales, a estos depravados, que se vayan al parque, etcétera, etcétera. O sea, él con su posición
contraria a los derechos humanos, contraria a la Constitución, lo que ha hecho justamente es darle la razón lamentable a gente que todavía no ha abierto sus corazones, es preocupante hacia porque la población. Es un discurso que podría entenderse y se entendió en muchos sectores como homofóbico, ¿no? Totalmente. En un principio incluso el alcalde dijo que la negativa a que pasen por la 9 de octubre, por el centro de Guayaquil, era el tráfico. El tráfico, que mucha gente se queja y es muy cierto. Siempre hacen las marchas ahí. La gente que vive por la zona, que tiene comercios por el centro de Guayaquil, realmente la pasan mal y se quejan porque dicen, este no es un... O sea, nos dañan todo el momento que pasan. Cualquier marcha, no se referían a ninguna en específico. Cualquier marcha que pasa por aquí nos genera muchísimos problemas en el tránsito, en el comercio, en todo. Y tienen toda la razón y el derecho legítimo de reclamar esto. Pero ahora dice el alcalde que el problema son los desnudos y las llamadas burlas religiosas. A ver, era el tránsito y ahora resulta que son... Y yo digo esto porque yo conozco o he tenido la oportunidad de estar en el desfile del orgullo gay en Madrid y en Nueva York. Y hay sectores en donde sí se dan desmanes, y eso es cierto. Yo pregunto, ¿la marcha en Guayaquil es como los desmanes que se dan a veces en estas ciudades, o es realmente una protesta o una marcha de reivindicación de derechos todavía en nuestro país? Mira, mi querida Gisela, hay una cuestión también que quiero un poco precisar. De hecho, inclusive el propio ministro de Turismo hizo bien en reconocer que en otros países las marchas del orgullo LGBTIQ+ son un gran pretexto para el comercio. No es que atentan contra el comercio, al contrario. Justamente sirven para el tema del turismo, para que el comercio acrecente en todo ese contexto y que se convierta realmente en una celebración colectiva que no solo es un tema de reivindicación de derechos, sino que también aporta a la economía de ese sitio. En estos otros lugares, en estos otros países, ciudades, inclusive son las propias autoridades locales las que acompañan esta marcha. Entonces resulta que acá una marcha que ha sido todos los años llevada sin ningún pormenor, que se ha dado realmente con toda la alegría, con toda la posibilidad de mostrarnos en nuestra expresión, en nuestra identidad, en nuestra orientación, ahora sí tiene trabas. El tema de la manifestación es un derecho. Sí es cierto que puede molestar el tráfico, etcétera, 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 pero eso significaría que tendríamos que obstaculizar un derecho que está garantizado por Constitución y que nadie debería marchar. Eso significa prohibir, por ejemplo, la marcha del 1 de mayo o pero la queja del tránsito puede ser legítima, Pamela. Dime, Gisela. Pero la queja de los problemas en el tránsito puede ser legítima. Si vives ahí, por donde te pasa siempre la marcha, te vas a quejar. No es que es una marcha que se da todos los días. Exacto. O no es que es algo que vas a obstaculizar permanentemente. Es algo y es una expresión que evidentemente por eso mismo se necesita que esté ahí los de la ATN para que direccionen el tráfico y pueda haber una, digamos, mejor congestión. Pero lo que creo ahí el punto es que en un inicio era el tráfico, pero ahora resulta que lo que es son los desnudos y las llamadas burlas religiosas. Ya no es el tráfico, ya eso no es lo que le molesta. Lo que tú acabas de decir, querida Gisela, es medular, porque lo que primero se evidenció o lo que primero se mostró fue un pretexto. Ya al rato de sentarse, en teoría, a negociar, se mostró realmente cuáles son los prejuicios que hay detrás de la prohibición inicial a que exista esta marcha. Y hay que tomar en cuenta una cuestión. No es que el alcalde decidió, porque él es buena gente, sentarse con Dayan, que ya aclaré que Dayan no representa más que a ella misma. Él lo hace por obligatoriedad, porque se presentó una acción de protección que evidentemente la alcaldía de Guayaquil pierde, porque prevalece el derecho a la manifestación y a la ocupación del espacio público, y entonces, viéndose obligada la alcaldía a cumplir lo que determina la jueza en primera instancia, entonces se sienta a disque negociar, pero para poner estos parámetros absurdos. Y digo, ¿por qué son absurdos? Porque ya por años, insisto, se ha venido haciendo la marcha del orgullo LGBT en Guayaquil sin ningún inconveniente, sin ningún percance. Que cada persona, tú hiciste una pregunta sobre que sí, que en efecto en otros países se ven algunas cuestiones que rayan un poco de la lógica, pero el tema es que es la libertad de expresión. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer Dayan? ¿Va a tratar de vestir a las personas que salgan en tanga? ¿Va a tratar de estar ahí poniendo, o sea, no sé, restricciones moralistas de ese rato, persiguiéndole a la gente? O sea, no puedes controlar eso. O sea, entonces, puede haber
Me estás diciendo, Pamela, que acordar de qué manera se celebra el orgullo es condicionar la libertad de expresión de las personas LGBTI. Totalmente, porque mira, no solo las personas LGBT, sino todas las personas que acompañan las luchas por derechos y que saben que este es un tema justamente de reivindicación, además de dignificación, de alegría, en un contexto tan violento y que se ha evidenciado justamente con la decisión del alcalde, cómo se exacerba la LGTBI-fobia. El mostrarnos un día y poder ocupar el espacio público es un acto de valentía, es un acto realmente de fortaleza y de orgullo. Entonces, tratar de limitar a la gente en su forma de expresión, que obviamente no debe caer en cuestiones obscenas o en cosas escandalosas, sí, pero eso no ha pasado en nuestras marchas. Solo recordemos, mi querida Gisela, qué pasó, por ejemplo, en espacios absolutamente heterosexuales como el Carnaval de Salinas, este último que hubo, y que estos videos rodaron, pero con absoluto escándalo, violentando la propiedad privada de los automóviles, teniendo sexo o pareciendo que tuvieran sexo ahí personas heterosexuales encima de un auto, etcétera. Eso jamás has visto, al menos yo no, y si hubiera pasado, si hubiera circulado, porque acá primerito lo que hubiera pasado es que ese video hubiera circulado por todo lado. Eso jamás se ha visto en ninguna marcha del orgullo LGBTI en Ecuador, en ninguna de las ciudades donde se ha dado esto. Entonces, claro, estamos partiendo de prejuicios negativos, estamos partiendo de imaginarios negativos y de una evidente LGBTI-fobia, que es en el fondo lo que provocó, a mi juicio, esta reacción del alcalde de hacer esta prohibición atentando a un derecho constitucional que, insisto, el tema de la manifestación y la ocupación del espacio público. Pero, Pamela, ¿las marchas del orgullo en el Ecuador se caracterizan por desnudos y desmanes o realmente es una marcha que ejemplifica justamente esas ganas de reivindicar sus derechos? Mira, yo he visto de todo, pero en el buen sentido. Yo he estado en marchas donde ha habido justamente bloques que hemos estado gritando consignas sobre el tema de los derechos que tenemos, los derechos que aún nos faltan, el tema de la concienciación sobre la inclusión, pero también he visto carruajes donde han estado chicos gays que han estado bailando con poca ropa, no desnudos, pero con poca ropa. ¿Cuál es el miedo a la desnudez? Me explico yo. Si estamos en las playas y estamos en otros espacios o en los estadios, los hombres se sacan las camisetas y todo, y ahí sí nadie se escandaliza sobre los desnudos, pero cuando hay desnudos estéticos dentro de una cuestión de festividad, ahí sí hay problemas. Si en el Carnaval del Río todo el mundo quiere ir y ve ahí a la gente justamente vestida o no vestida así, no hacen escándalo. Pero cuando somos los LGBTIQ+, ahí sí todo el mundo se escandaliza. Y existe la misma preocupación de los grupos conservadores cuando, por ejemplo, en la Semana Santa, que creo que es una tradición muy linda, yo soy católica y creo que es muy linda, pero hay muestras sangrientas y también violentas de la crucifixión, por ejemplo, que es parte de nuestra tradición y tal vez nos hemos acostumbrado, pero un niño de 5 años viendo tanta sangre y cómo un hombre se golpea o va lleno de cadenas, latillándose, flagelándose, es violencia para algunos. Mira, querida Gisela, qué bueno que saques este ejemplo, no lo saco yo, sino tú, evidentemente, que un niño, una niña sea expuesta a esa violencia, porque además estamos viendo a alguien que se pone el personaje de Jesucristo básicamente y prácticamente desnudo, cubierto de sangre, haciendo realmente todo el tema de violencia, y a eso le llamamos religión. Y a esas tradiciones las respetamos y nadie alza la voz para decir, oigan, esto sí está un poquito excedido y es mucha violencia para niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el tema de toros, que todavía existe, hay un buen número de la población que no está de acuerdo con la consulta popular que se hizo y con la abolición de estas corridas y que dice qué maravilloso que es ver matar de manera absolutamente deshumanizante a un toro. Y encima festejarlo, y que encima más podamos llevar ahí a niños y aplaudir. Hasta hace pocos años pasaba esto y hay gente que todavía lo recuerda y todavía lo exalta como una tradición cultural. Y que exige que sus hijos vayan. Pero creo que el pensar diferente es lo que nos enriquece, no debería oponernos, ¿no? Lamentablemente, como dices tú, no debería pasar esto, pero todavía existe una LGBTI-fobia. Y creo que lo que sucedió justamente con el tema del rechazo inicial que la alcaldía de Guayaquil presentó a un derecho, insisto, de manifestarnos y ocupar el espacio público, ha evidenciado que todavía existe en la población ecuatoriana mucha LGBTI-fobia. Ha habido avances,
Tú sabes que tú nos acompañaste, de hecho, querida Gisela, en el tema del matrimonio igualitario. Has Claro sido que sí. también desde tu posición personal un ser humano antes que periodista y has acompañado luchas en general de los derechos humanos. Personas como tú existen y nos han acompañado, pero también hay el otro lado, también hay personas que lamentablemente con la desinformación, con la ignorancia dirigida, piensan erróneamente que tenemos una enfermedad. Por eso existen todavía las mal llamadas clínicas de deshomosexualización que pretenden curar algo que no es curable porque no es enfermedad. La LGBTI-fobia sí es una enfermedad que nos está matando. De hecho, como tú ves los crímenes de odio que hay hacia las personas trans, hacia chicos gays, hacia chicas lesbianas, que inclusive son secuestradas por sus propios padres para llevarse a estas clínicas y supuestamente se curen. Entonces, todo esto nos refleja todavía lo evidente que es que hay que seguir luchando por sociedades más justas e igualitarias. No podemos retroceder en lo que significa nuestra convicción y lo que significa la lucha por tener una sociedad más justa e igualitaria, porque de lo contrario vamos a dar más cabida a este discurso de odio que, insisto, se ha exacerbado en estos últimos días debido malamente a la decisión del alcalde, que parecería ser que está provocada por una LGBTI-fobia internalizada que tiene el alcalde. ¿Estamos frente a un caso de homofobia institucional disfrazada de planificación urbana? Yo creo que sí, y yo creo que además, mi querida Gisela, creo que responde a una línea ideológica del propio movimiento político de la Revolución Ciudadana, que dice de boca para afuera ser progresista, dice de boca para afuera acompañar las luchas, que dice de boca para afuera estar en los temas de mujeres y LGBTI, pero sus principales personajes han sido opositores muy fuertes en contra de nuestros derechos. Recordemos que cuando Correa fue presidente fue el principal opositor al matrimonio igualitario, y él dijo que mientras sea presidente el matrimonio no se iba a dar entre personas de parejas del mismo sexo, y así fue. De hecho, fue después de su mandato, a través de la Corte Constitucional, que logramos el matrimonio igualitario. Tenemos una candidata del Movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que ha sido alguien que se define como provida, como conservadora, que está en contra de los derechos de las mujeres y de la despenalización del aborto por violación. Y tenemos ahora a un Aquiles que asume la alcaldía y que ni siquiera en situaciones donde el Partido Social Cristiano de derecha, y que sí ha estado opuesto a nuestros derechos, obstaculizó las marchas del orgullo LGBTI. Viene un alcalde de un partido que se dice progresista, que se dice de izquierda, a evidenciar esta homofobia que empieza a ser institucional. O sea, el momento en que tú como personero de un cargo público haces prevalecer tu ideología personal en vez de cumplir la ley, en vez de cumplir las políticas públicas inclusivas, se evidencia que estás haciendo que tu criterio personal se convierta en una lógica institucional que finalmente nos está arrinconando, nos está marginando y que está haciendo, insisto, que se exacerbe una LGBTI-fobia que todavía existe en gran parte de la sociedad. Qué triste escuchar lo que hemos vivido en estos días. Pamela, te agradezco muchísimo y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla el orgullo, el Día del Orgullo Gay, tanto en Guayaquil como en Quito, en las diferentes ciudades del país, porque se celebra en todos lados. Para despedirme, te agradezco mucho el espacio. Yo sí quiero aprovechar rapidísimo este espacio contigo para solicitarle a la ciudadanía que por favor estemos bien. El día de mañana es un día de festejo, es un día de orgullo. Nadie quiere desmanes, nadie quiere violencia. Lamentablemente yo tengo temor de que sí exista gente que quiera mirar a ver cómo es que estamos marchando, para ver si estamos cumpliendo los cánones que nos puso ahí el alcalde. Entonces, yo espero y aspiro que la marcha se dé de la mejor manera y que no haya violencia, sobre todo de la gente LGBTI-fóbica, hacia nuestras muestras de expresión y de apropiación. Esperemos que la gente que salga sea apoyar la diversidad en nuestro país. Te agradezco muchísimo, Gisela. Pamela. Muchísimas gracias, un abrazo. Una buena tarde. Pamela Troya, activista LGBTI.